Soy Rodrigo Arriazola. Si llegaste aquí, ya me conoces. Soy Scrum Master en Bancosol y el día de hoy saltaremos nuevamente en el mundo de UX UI, pero para ver una rama distinta, que se centra en la experiencia del usuario en base al texto en la interfaz de la aplicación o página web. Y para esto, tenemos una invitada especial que tiene gran experiencia en el tema. Comencemos. Bienvenida María José Tapia, parte del chapter UX UI del Centro Digital de Bancosol. Majo, muchas gracias por participar en la entrevista. Gracias a ti, Rodri. Gracias por la invitación. Sí, yo soy parte del chapter de UX del Centro Digital. Soy parte de la célula de servicios de valor agregado y la verdad es que el UX Writing es algo que me apasiona dentro de todo lo que es UX UI. Primera pregunta, Majo. ¿Cómo defines el rol de UX Writing y cómo te acercaste a esta especialidad en el contexto de la agilidad? Para mí el UX Writing es la práctica de crear textos claros, funcionales y empáticos que puedan guiar al usuario dentro de una experiencia digital. Creo que va más allá de escribir, es tratar de conectar la voz de la marca, en este caso del banco, con las necesidades de nuestros usuarios para poder generar confianza y además facilitar la interacción que tengan con nuestros productos digitales. En el contexto de la agilidad, yo creo que el UX Writing se convierte en un puente entre equipos, ¿no? Y nos ayuda a garantizar que los mensajes sean consistentes y alineados con los objetivos que tenemos dentro de cada sprint. Me acerqué a esta especialidad porque siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con las letras. Me encanta leer por un lado, pero también me apasiona la comunicación efectiva. Entonces, en un entorno digital, las palabras pueden ser tan importantes como el diseño y la agilidad me dio la oportunidad de integrarme a este tipo de flujo rápido de desarrollo, colaborando estrechamente con diseñadores y desarrolladores para poder iterar y mejorar constantemente nuestros productos. Entiendo. Esto nos permite tener otro tipo de acercamiento a la usabilidad que va a tener el usuario final, ampliado por la agilidad para manejar una forma de trabajo más rápida. ¿Cómo influye el UX Writing en la percepción que tiene el usuario de un producto ágil? Yo creo firmemente que el UX Writing define cómo el usuario siente y entiende un producto. Entonces, dentro de un producto ágil, donde se lanzan iteraciones frecuentemente, nosotros mediante el UX Writing podemos asegurar que cada una de estas iteraciones o una nueva funcionalidad sea fácil de adoptar. Por ejemplo, si un usuario se encuentra con una nueva función, digamos, el copy que tú le des o la forma en la que tú le explicas puede transformar esta incertidumbre en confianza y curiosidad de parte del usuario y ayudarnos a que la adopten de una mejor manera, ¿no? Por otro lado, también creo que las palabras reflejan el propósito y los valores que tiene cada producto, y cuando el tono, en este caso, por el tipo de cliente que tenemos, es humano y accesible, el usuario tiene mucho más chance de percibir el producto como útil y cercano en lugar de complejo e impersonal. Súper. ¿Cómo contribuye el UX Writing a mejorar la experiencia del usuario en productos digitales? ¿Puedes darnos algún ejemplo? El UX Writing ayuda al usuario a poder moverse sin fricción dentro de los productos que tenemos o dentro de una aplicación móvil, dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Dentro de una funcionalidad. Entonces, lo que nosotros tratamos mediante el UX Writing es ofrecer orientación en momentos clave. Por ejemplo, es el diseño de mensajes de error, o en lugar de mostrarles un error como ese que tú ves cuando se arruina el internet que dice error 404, buscamos un mensaje más empático como parece que esta página no está disponible, quieres volver al inicio o vuelve a intentarlo más tarde. Entonces estamos tratando de reducir la frustración del usuario y de que entiendan de una manera más efectiva lo que está sucediendo sin pensar que realmente existe un error como tal y sin perderlos en el camino, ¿no? Entonces creo que es súper importante poder trabajar en este tipo de mensajes que, aunque parezcan pequeños, realmente tienen un impacto muy grande en la experiencia que tiene el usuario dentro de cada una de las funcionalidades. ¿Tienes algún ejemplo puntual en tu trabajo en Bancosol? Bueno, en realidad nos ha pasado mucho. Por ejemplo, actualmente estamos manejando diferentes productos y servicios de valor agregado. Uno de ellos es Ganasol, y en nosotros hemos trabajado con un proveedor que lleva textos muy estandarizados que quizás no están acomodados a las necesidades específicas de nuestro tipo de cliente, ¿no? Entonces, al principio, para tratar de mantener esta integración, nosotros hemos trabajado en todo el UX Writing y para volver a hacerlo. Incluso ahí viene un tema que tiene mucho que ver con el idioma, ¿no? Nuestro proveedor es del extranjero, entonces no sabe exactamente bien cómo comunicar algunas cosas, y eso nos ha ayudado muchísimo a reducir la tasa de abandono que tenemos en nuestros juegos, porque en este caso Ganasol es una gamificación.
Incluso ayuda, en este caso, también a mejorar el entendimiento del juego. Por ejemplo, nosotros dentro de todo lo que es Ganasol, les decimos que pueden ganar premios en efectivo y que deben, en uno de los retos que hay, ellos tienen que mantener el saldo en un mínimo de 200 bolivianos de un día al otro. Pero al principio el mensaje decía, incrementa tu saldo de un día al otro en 200 bolivianos y gana 500 puntos. Y el usuario pensaba que solamente tenían que hacer el abono de 200 bolivianos y que no pasaba nada si es que ellos seguían manejando esa plata dentro de su cuenta y sacándola, ¿no? Si ellos hacían transacciones con esos 200, al día siguiente nos escribían y nos reclamaban porque no sabían por qué no se les había abonado el premio, y es porque realmente la comunicación no era concreta, no era clara. Entonces hemos trabajado en reformular el reto para que ellos sepan que se tenía que mantener el saldo en cuenta de este incremento de 200 bolivianos de un día para el otro, para así poder recibir los puntos. Entonces, como te digo, son pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia. Perfecto. Con este ejemplo queda claro cómo influye el UX Writing en retener al usuario final. ¿Cómo se puede asegurar que esta especialidad está alineada con los objetivos de negocio y las necesidades del usuario? Yo creo que para esto se tiene que manejar de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, hay que mantener un equilibrio constante entre las metas o KPIs que tiene cada una de las células, en este caso, y las expectativas de nuestro usuario. Entonces, ese equilibrio nos ayuda para identificar realmente qué es lo que se tiene que hacer, y creo que son muy importantes tres cosas. Por un lado, la investigación continua. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo participo constantemente en entrevistas, en pruebas de usabilidad, reviso los datos y las métricas que tenemos de nuestros productos para entender las necesidades reales de nuestros clientes. Otra cosa que creo que es súper importante es la colaboración activa, ¿no? Trabajar en equipo, en este caso con un diseñador adicional en la célula, el PO y los stakeholders, ayuda a priorizar por ejemplo, en el caso específico de UX Writing, los mensajes que impulsan a ciertas conversaciones sin sacrificar la experiencia en la funcionalidad. Y por otro lado, una cosa que es súper importante es siempre mantener y seguir el design system, las guías y los principios de diseño que tiene la marca como tal, en este caso el banco, ¿no? ¿Qué desafíos frecuentes enfrentas como UX Writer al trabajar en un entorno ágil y cómo los superas? Creo que uno de los mayores desafíos es el tiempo limitado en los sprints, ¿no? Al trabajar en sprints de una semana, generalmente tenemos el tiempo en contra, y hacer UX Writing, aunque para muchos puede ser un detalle menor y no se prioriza hasta el final, realmente requiere mucho esfuerzo y tiempo. Entonces, para eso yo trato de involucrarme temprano en el proceso, entender cuál es la planificación, plantear el valor del contenido desde el inicio para poder cumplir con los tiempos, por un lado, y por otro lado, el poder iterar rápidamente también es súper importante en un entorno ágil, ¿no? O sea, tener la capacidad de un sprint a otro, entender que quizás lo que tú habías diseñado no es realmente lo que pensabas que iba a entender el usuario, y entonces tienes que ajustar el wording de un día para el otro y pedir que se hagan las pruebas. Y claro, es un trabajo que requiere pensar, diseñar, plasmar, probar y luego pasar a producción. Y aunque no parezca, porque estás cambiando quizás unas cuantas palabras, puede generar un impacto, y es evidentemente un desafío cuando estamos hablando de tiempos tan limitados. Comprendo. Algo a recalcar es que se debe considerar esta especialidad desde una etapa temprana del proceso y no como una revisión final antes del release del MVP. Exactamente. Como te decía, ¿no? Muchas veces por sacar un MVP súper rápido y como el mismo término lo dice, tú sacas tu MVP con lo mínimo viable y quizás no te das cuenta en el valor de las palabras dentro de tu funcionalidad por concentrarte en la funcionalidad como tal, cuando en realidad pueden hacer muchísimo la diferencia. Entonces sí creo que es algo que se debería trabajar desde el principio. Tu MVP no debería tener, si bien muchas veces nosotros dejamos deudas de diseño, jamás debería tener deudas a nivel UX Writing. Entiendo. Ya para ir acabando la entrevista, ¿cómo ves la evolución de esta especialidad en los próximos años? Especialmente en el contexto de la agilidad y las nuevas tecnologías. Yo creo que el UX Writing puede evolucionar de distintas maneras y depende de cómo lo veamos, cada vez va a ser más estratégico. Ahora que hay un auge en todo esto de la inteligencia artificial, también estamos perdiendo un poco esta personalización, ¿no? Dejar que la inteligencia artificial responda por nosotros nos aleja un poquito de nuestros usuarios. Entonces,
Poder personalizar el contenido en tiempo real, en caso de trabajar con inteligencia artificial, va a ser clave para poder mejorar la experiencia del usuario. Caso contrario, las personas que tienen este talento realmente van a poder evolucionar y volverse un ítem de valor dentro de una célula solamente por este cambio que se le puede dar a la percepción de un producto cuando la haces más humana, ¿no? A nivel ágil, creo que tiene la capacidad de integrarse aún más en los equipos desde el inicio del diseño, como te comentaba anteriormente, ¿no? Ya hay herramientas que te permiten prototipar textos y experimentar con diferentes versiones, diferentes tonos, con mayor facilidad. Entonces sí creo que va a poder incorporarse dentro de todo lo que es agilidad mucho antes de lo que se hace actualmente. Creo que si bien la inteligencia artificial está escalando a niveles insospechados a gran velocidad, no es perfecta, especialmente con el texto, ya que genera confusión en tildes, usa términos impersonales, etc. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, lo único que no puede hacer la inteligencia artificial es sentir. Y es algo muy clave dentro del trabajo de un UX, no solamente el que hace writing, sino en general. El poder sentir y tener esta empatía y conectar con los usuarios solamente lo va a hacer una persona. Entonces, definitivamente es todavía un trabajo que tiene mucho valor al acercarse a los usuarios finales. Con esta pregunta cerramos la entrevista. ¿Qué consejo le darías a quienes están interesados en iniciar una carrera en UX Writing? Bueno, a ver, se me ocurren 4 cosas esenciales. Si realmente está empezando, primero siempre empezar con lo básico, ¿no? Aprender un poquito sobre diseño, centrarse en el usuario, aprender sobre investigación y todo lo que es accesibilidad para poder entrar en este mundo de todo lo que es UX. Algo que también creo que es súper importante es poder colaborar con otros roles, porque el poder trabajar de cerca con otros diseñadores que quizás tienen más experiencia, con los mismos desarrolladores que quizás ven el producto desde otro ángulo porque son ellos los que lo están creando, es totalmente distinto, ¿no? Poder hablar con el PO para entender la necesidad específica del usuario desde su punto de vista, que no necesariamente es la misma que la tuya. Todo eso va a empezar a complementar su trabajo y lo va a empezar a formar. Como tercer punto, creo que es súper importante ser adaptable. Dentro de la agilidad requieres iterar siempre con muchísima rapidez, aprender, recibir el feedback, aplicar estas correcciones y no apegarte, digamos, a ninguna versión, sino siempre tener esa visión de que todo va a ir cambiando en el tiempo y que es un crecimiento constante. Y por último, que creo que es lo más importante, es nunca dejar de aprender. Como en cualquier profesión, en cualquier tema, el UX Writing es algo que evoluciona constantemente y mantenerse actualizado en todos los temas, como hablábamos hace un rato, digamos, en inteligencia artificial, en diseño inclusivo, en herramientas colaborativas y en todo lo que tenga que ver con esta especialidad, siempre va a ayudar. Muchas gracias por tu tiempo, Majo, y explicarnos en qué consiste esta especialidad de UX y la importancia que tiene, no solo en los proyectos del Centro Digital del Banco, sino en cualquier tipo de proyecto, y especialmente lo que implica para la experiencia del usuario final. Gracias a ti, Rodri, por darme este espacio y por dejarme compartir en este podcast un poquito de algo que me gusta tanto hacer y que creo que realmente puede dar muchísimo valor a todos los productos, ya sea digitales o no, dentro o fuera del banco. Y personalmente, muchas gracias por la revisión de todos los episodios de este podcast. Es un gusto poder ayudarte. Todas y todas podemos ser parte del cambio. Únete tú también al nuevo amanecer de Bancosol. Suscríbete a nuestro podcast, comparte este episodio con tus colegas y ayúdanos a construir un mundo más ágil. Y no te pierdas el siguiente episodio. Sacamos uno nuevo cada lunes.